de salud, la práctica médica y la clínica. ¿Están hoy en la capacidad los médicos para actuar según los principios del juramento hipocrático? Vamos a responder esa pregunta con nuestros miembros del panel. Invitamos a Gabriel Carrasquilla, presidente de la Asociación Nacional de Medicina, Clemencia Mayorga, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Marcela Granados, directora general de la Fundación Valle de Lili, María Elena Velázquez, decana de Medicina de la Universidad ICES. Y los invitamos por favor a ubicarse en nuestro escenario y por supuesto a la doctora Fernanda Hernández, médica y comunicadora, quien es la moderadora de este importante espacio. Bienvenidos los miembros de este panel, estamos listos para hablar sobre los médicos y los profesionales de la salud en los tiempos de crisis. Bienvenidos. Doctora Fernanda, tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes para todos. Es un verdadero gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta conversación. Gracias a la Andy por abrir este espacio que es tan importante, que es tan necesario, pero que además es urgente. Como se dieron cuenta, vamos a hablar del papel de los médicos en tiempos de crisis y vamos a escuchar opiniones, reflexiones, pero lo más importante, propuestas desde diferentes áreas del sector salud, desde la academia, desde lo gremial, desde lo asistencial, la clínica. Y la idea es que ojalá estas reflexiones nos lleven a la acción y no nos quedemos en los próximos minutos solamente en diagnósticos, sino ojalá en propuestas y soluciones, que es lo que necesitamos en este momento para ese actor que está allá en urgencias, en el consultorio, tomando decisiones, enfrentando un montón de retos, no solamente desde lo clínico, sino también desde lo humano, lo estructural, lo ético, que es protagonista, pero no estoy segura si su voz es protagonista, y que es el que le está dando la cara al paciente en definitiva. Así que bienvenidos a nuestros panelistas, de verdad que es un honor escucharlos, es un privilegio tenerlos aquí. Habla del compromiso que tienen, gracias a ustedes también, 5:30 de la tarde y están aquí todavía con nosotros. Y la idea es eso, llevarnos soluciones y propuestas. De entrada, quiero preguntarles, este panel se llama El papel de los médicos y los profesionales de la salud en tiempos de crisis. Desde sus perspectivas, y esta pregunta es para todos, ¿cuál es el papel que está jugando el médico y el talento en salud en general en esta crisis? Y empiezo por usted, doctora Mayorga. Muchísimas gracias, doctora Fernanda. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Esta es una pregunta muy importante y yo quisiera partir de algo que parece obvio, pero es que en tiempos de crisis, quien pone y extiende los brazos ante los pacientes son los médicos, los profesionales y los trabajadores de la salud. Y digo que parece obvio, pero hay que recordar que con clínicas, hospitales, infraestructuras, gerentes, gobernantes y demás que son necesarios para las soluciones, no se puede atender una crisis. Es decir, es sobre esos brazos que descansa una crisis en el talento humano en salud. Y en ese sentido, quisiera un poquito recordar cosas. Ha sido tan así que tenemos experiencias desde la gripa española sin tecnología, pero fue el personal de la salud el que tomó ciertas decisiones de confinamiento y hasta la pandemia 2020, una prueba muy importante de que el talento humano en salud fue el que definitivamente estuvo ahí. Valga la pena hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que además a riesgo de su propia vida atendieron la pandemia. Pero ¿qué se necesitó para que en ese momento de crisis ese personal de la salud, no en Colombia, en el mundo, dijera, aquí lo damos todo por el todo? Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Específicamente en mi experiencia, doctora Fernanda, yo estaba en la Subsecretaría de Salud Pública de Bogotá en tiempos de pandemia. Por aquí está el doctor Alejandro Gómez, yo creo, secretario de Salud del momento. ¿Y cómo hicimos para involucrar y atender a ese personal de salud? Con diálogo, incentivando la toma de decisiones conjunta. Eran solo preguntas. Había una incertidumbre total.
pero el diálogo, el consenso, el hecho de involucrar al talento humano en salud fue clave para poder atender esa crisis. Y entonces, si usted me pregunta en este momento, ante otro tipo de crisis, que no es una crisis en salud pública, es una crisis de financiamiento, pero que estresa el sistema de salud, ¿qué está pasando con ese talento humano en salud? Solo le quiero dar unos datos. Hicimos un sondeo de opinión, 3.399 médicos y profesionales de la salud contestaron, comparando 2024 frente a 2023. Y doy 3 datos para no molestarlos con los datos. 76% consideró que el sistema de salud estaba empeorando. 66% consideró que la seguridad en la atención de sus pacientes estaba comprometida por falta de medicamentos, insumos u otros elementos. 54% dijo que sus condiciones de trabajo se habían deteriorado por diferentes razones, inoportunidad de pago, etcétera, etcétera. Y ojo con esta cifra, un 80% dijo sentirse emocionalmente agotado y mentalmente involucrado por el tema de la incertidumbre en su propio ámbito de trabajo. Yo dejo ahí, pero llamo mucho la atención en que hoy el talento humano en salud está viviendo una época de incertidumbre, está viviendo una época difícil y allá, como lo comentábamos, a las 3 de la mañana con el paciente en el servicio de urgencias exigiendo, allá no está el gerente, doctora Fernanda, lo digo con todo respeto. Allá no está el tomador de decisiones, no está el ministro, no estamos nosotros, está el médico, está la enfermera y ese es el que está recibiendo en este momento la carga de esta crisis. Muchísimas gracias, doctora Mayorga. Sin duda alguna, esto tiene un impacto no solamente en ese ejercicio clínico que estábamos mencionando, sino esa protección que debemos pensar y esas medidas que debemos pensar y esas propuestas parten del cuidado al que nos cuida y usted acaba de poner sobre la mesa un tema esencial que es la salud mental. Doctor Carrasquilla, ¿qué papel está jugando el médico en este momento? Bueno, muy buenas tardes para todas las personas presentes aquí en el auditorio y me imagino que muchos me estarán mirando con mucha envidia por tener la fortuna de estar también acompañado en este panel. Mire, hay que caracterizar muy bien cuando estamos hablando de crisis, porque tenemos muchas situaciones de crisis. La doctora Clemencia se refirió, por ejemplo, a una crisis de salud pública tan severa como la que tuvimos y la que tuvo el mundo en general con la pandemia del COVID-19. Esa fue una situación de crisis en donde los médicos, el talento humano de salud, tuvimos que jugar un papel definitivo en el mundo entero para enfrentar una situación e ir aprendiendo a resolver las situaciones que se venían nuevas, todas para poder enfrentar la situación de la pandemia. Otra cosa es si hablamos de la crisis que estamos enfrentando en este momento en Colombia, que también tiene muchas aristas. Tenemos un sistema de salud con unos problemas financieros serios, grandes, con una falta de recursos económicos para poder atender todo lo que nuestra Constitución, nuestra ley estatutaria de salud dicen que debe ser, pero además cuando no hay un flujo de recursos claro y transparente entre todos los actores, porque es que aquí se presenta una situación entre todos. Hace un año tuvimos un foro en la Academia Nacional de Medicina precisamente sobre las verdades económicas del sector salud para que nos aclaremos entre todos cuáles son las cifras, porque cada actor está hablando de una cifra diferente. Es muy importante tenerlas claro. Entonces, una crisis financiera de esa naturaleza, pues el papel de los médicos está muy limitado en la decisión y en la definición y en la solución de esa crisis porque no le corresponde estructuralmente al sistema. Pero sí
se están afectando los médicos y el talento humano de salud por esta crisis. Hay un dato del año pasado en donde ya se habían cerrado cerca de 1.000 IPS, donde se habían cerrado cerca de 4.500 servicios, y eso está impactando directamente al talento humano de la salud. ¿Cómo poder participar en la solución de esta situación, teniendo en cuenta además que hay desempleo, que no hay pago oportuno de los salarios? Entonces se están afectando mucho el talento humano de la salud. ¿Qué podemos hacer como talento humano de la salud? Primero, la doctora Clemencia ya notó, tenemos un gran problema de incertidumbre, de inseguridad de los médicos y del talento humano de la salud en nuestro sistema actual, por la situación que ha venido evolucionando, hace mucho tiempo, y el sistema ya estaba en crisis. Como médicos, como asociaciones, gremios y Academia Nacional de Medicina, hemos venido haciendo propuestas para solucionar a mediano y a largo plazo lo que está sucediendo, con reformas que sí se necesitan, que son reformas estructurales, y hay que pensar en cómo nuestro sistema puede dar atención y ofrecer atención en salud, desde la prevención y la predicción hasta la rehabilitación y, por supuesto, con el tratamiento, a través de ajustes que se requieren en el sistema, y para lo cual hemos hecho propuestas, un grupo de asociaciones y agremiaciones médicas, con un proyecto de ley que no llegó completo al Congreso de la República, y como tenemos más tiempo para eso, voy a dejar este punto para más adelante. Gracias, doctor Carrasquilla. Entonces, así las cosas, vemos un papel limitado, asumiendo unas consecuencias muy complejas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de su ejercicio, y por supuesto que termina finalmente impactando en la atención que se brinda a los pacientes. Y hasta aquí vamos concluyendo que no es un papel tampoco protagónico en esas decisiones que van a impactar en su ejercicio. Doctora Velázquez, usted tiene una mirada además desde la academia y de la formación de los futuros médicos. Sí, Fernanda, gracias. Gracias a los que nos están escuchando. Nosotros desde la academia tenemos la obligación de enseñarles a nuestros estudiantes no solo a conocer las enfermedades y a tratarlas, sino a actuar dentro del sistema, actuar en el marco del sistema, a ser conscientes de los costos que tiene la salud y del costo que tiene la decisión que ellos están tomando en ese momento, porque como están diciendo mis compañeros panelistas, finalmente es el médico el que está a las 3 de la mañana enfrente del paciente, el que tiene que tomar la decisión de qué examen pide o de qué tratamiento formula. También es muy importante para nosotros la formación en atención primaria en salud, como ya lo hemos visto a lo largo del día, y nos enfocamos en las competencias de autocuidado, porque si nosotros mismos no nos cuidamos y no le enseñamos a nuestros estudiantes y a nuestros residentes a cuidarnos, no vamos a tener un talento humano en salud adecuado para la atención de nuestros pacientes. Diálogo, consenso, autonomía, formación, porque definitivamente ha habido una queja, ¿no? La academia es una cosa, la realidad es otra, y en tiempos de crisis, sin duda alguna, es esencial que estas nuevas generaciones estén entrenadas para responder a todas esas exigencias. Doctora Granados, usted tiene la visión además desde una institución que es inspiradora, que es ejemplar y que en momentos como estos nos llenan de esperanza. Directora general de la Fundación Valle del Lili. Muchas gracias, Fernanda. Sí, el talento humano en salud, los profesionales médicos y el profesional alrededor de los médicos, sin lugar a duda, es el activo más importante que tiene el sistema de salud. Es el activo que no aparece en los balances, pero es el activo que hay que cuidar y que está siendo visto en este momento. El recurso humano en Colombia es muy apetecido. En muchos países están mirando ese talento humano y es nuestra responsabilidad como líderes, de alguna forma, ya sea en instituciones, en la academia, en los gremios, como sociedad, protegerlos, conservarlos y transmitirles el optimismo de que el sistema de salud y las instituciones tienen que trascender las crisis. La crisis de este momento es una crisis puntual, muy probablemente relacionada al flujo de recursos de manera
a cortísimo plazo, pero hemos tenido otro tipo de crisis también anteriores, y el del COVID es un ejemplo muy importante en donde el sector salud y los profesionales de la salud se la jugaron toda para salvar a muchísimas personas, y así se hizo. Entonces yo creo que el talento humano en salud es el activo más importante que tiene que cuidar el país. Y sin duda debemos superar y trascender el aplauso, ¿no? Debemos ir a acciones concretas, estructurales, de legislación y demás. Y me quedo con usted. Como institución, ¿qué están haciendo para respaldar esas decisiones clínicas difíciles en un momento en que tenemos escasez de recursos, de medicamentos, de tecnología? Sí. Dentro de la institución, los médicos en este momento afortunadamente no tienen limitaciones todavía de recursos, pero eso no quiere decir que no conozcan donde sí existen. Tenemos programas en donde acompañamos hospitales de mucho menos recursos, donde entienden y ven la problemática que hay, indiscutiblemente. Creo que los médicos y el personal de la salud necesita, más allá de sus ingresos y de cubrir sus necesidades básicas, necesitan acompañamiento adicional. Uno de los ejemplos más importantes y que para mí ha sido impactante es la creación de un centro de bioética, donde a través de este centro y de los profesionales bioeticistas se acompaña a los profesionales a una toma de decisiones responsables basada en valores, basada en conocimiento científico, basada en derechos y en dilemas morales. Y esa reflexión moral basada en los valores hace que los médicos se sientan acompañados. Cuando tienen dificultades de si ordenar o no un medicamento que puede aumentar la probabilidad de sobrevida de un paciente en un tiempo muy limitado, los médicos necesitan un acompañamiento institucional que les permita que esa toma de decisiones no la sientan como un fracaso, como una pérdida de autonomía. Los médicos necesitan protección en ese sentido. Necesitan protección, y alguna vez pusimos, me acuerdo, unos letreros en los consultorios que decía: el médico no está autorizado para formular pañales, me acuerdo que era una cosa así, porque no había una solicitud y una imposición a ese médico a que tenía que formular algunas cosas que en ese momento no era la relación con el aseguramiento de esa formulación de ese tipo de pañales. Entonces necesitan un respaldo institucional para la toma de decisiones. Necesitan sentirse seguros, acompañados, sentir un liderazgo optimista, porque definitivamente las crisis pasan y cuando se pierden los activos de cualquier forma, el resurgimiento después va a ser mucho más difícil o no se consigue. Hablábamos ahora que un cirujano cardiovascular está en su mejor momento después de 12 años de entrenamiento. Es imperdonable que el país pierda ese talento humano. Entonces, la protección, más allá de asegurarles sus ingresos responsablemente, va en el acompañamiento, en la protección, en el estímulo a la educación continuada, al estímulo a la investigación y a la satisfacción que produce la generación de conocimiento. Yo creo que esa es la forma. Más adelante hablamos, y espero que tengamos tiempo para ese tema de asegurar sus recursos y sus condiciones laborales. Menciona usted el acompañamiento esencial. Y quisiera preguntarle rápidamente, ¿hacen ustedes reuniones, usted como líder, para hablar de lo que están sintiendo? La doctora Mayorga nos presentaba unos casos puntuales, 80% siente incertidumbre. ¿Ustedes hacen estas reuniones para hablar y para escuchar lo que están ellos pensando y sintiendo? Sin duda. Hacemos unas reuniones hay unas que son muy puntuales a contarles cómo estamos en el sistema de salud, cómo estamos en el aseguramiento, puntuales, pragmáticas, de entrega de información. Esas se hacen muy frecuentemente, pero hay otras que se hacen un poco más profundas, lúdicas, de sentimiento, de seguridad, que
que creo que son el complemento. Lo uno sin lo otro no tiene el mismo efecto. Los médicos y el talento humano necesita acompañamiento, no me cansaré de decir eso. La doctora Granados ha mencionado 2 veces la fuga de talento. Yo quisiera saber si su experiencia desde la academia y de la educación y compartir, porque de todas formas ustedes son un escenario distinto desde el ICESI con otras facultades de medicina, ha mostrado algún impacto, no solamente en la formación, sino también en la vocación, si lo pudiéramos llamar así, o incluso en el hecho de que los nuevos médicos estén pensando en me formo, pero es para irme. Y si de pronto pudiéramos temer en ese reemplazo generacional de los futuros médicos. Bueno, pues te cuento que nosotros no somos una universidad muy grande, nosotros somos una universidad cuya facultad de salud tiene solo 15 años, pero efectivamente nuestros médicos, algunos provienen de colegios bilingües, muchos de ellos no. Nosotros tenemos el 60% de los estudiantes de nuestra universidad, son estrato 1, 2 y 3. Sin embargo, ellos salen proficientes en inglés. En este momento, el 15% de mis estudiantes están haciendo rotaciones en el exterior. Y cuando un estudiante hace una rotación en el exterior, no es únicamente para ver el mundo, sino para empezar a hacer conexiones. Posiblemente estos médicos que están en el exterior, que son proficientes en inglés, terminan quedándose por fuera. Entonces la fuga de talento es real. Nosotros invertimos 6 años formándolos, muchos de ellos suspenden los semestres para poder hacer los exámenes en España, en Estados Unidos, y muy posiblemente estos médicos se van a ir. ¿Cuál es la estrategia que tenemos ahora? Desde los primeros semestres los vinculamos con la población, los vinculamos con el territorio, porque nosotros necesitamos que ellos le tengan cariño a su país, que ellos sigan confiando en su sistema y que, como dice la doctora Granados, entiendan que esta crisis, así como hemos vivido muchas otras, porque es que la crisis no es la excepción, sino la regla en el sector salud, que esta crisis va a pasar y que vale la pena estar acá, que vale la pena quedarse. No es fácil a veces convencerlos, pero cuando los médicos de las instituciones, que son todos sus profesores y sus docentes, están convencidos de que vale la pena luchar, en el currículo oculto el estudiante se da cuenta que vale la pena quedarse. Entonces es importante acercarlos al territorio, tener especialistas preparados. Muchos de los especialistas de nuestro hospital universitario, básicamente 350, tienen formación en docencia universitaria. Y ellos les transmiten a los estudiantes no solo los conocimientos ni la forma de hacer los procedimientos, sino a querer el país, a querer el hospital, a querer permanecer aquí y a devolver todo lo que se les está dando en este momento. Para eso, pues se tienen que quedar. Gracias, doctora Velázquez. Doctora Mallorca, usted que escucha de cerca esa voz de los colegas, ¿tiene datos sobre la fuga de talento? Sí, a mí me parece que es importante, pues yo no soy tan optimista porque los datos y el mundo no muestra mucho optimismo frente al talento humano en salud en general. O sea, hoy tenemos unos países que están emitiendo, que son emisores, por decirlo de alguna manera, de talento humano en salud, y unos países receptores, que están casi todos al norte, que están captando porque todos tenemos déficit en el mundo, eso es un fenómeno mundial en general, de talento humano en salud. Y Colombia está en medio de esa problemática, no de hoy, quiero decir. El sistema de salud en Colombia, a mi juicio, tiene una deuda de generar una política de talento humano en salud de largo plazo. ¿Cuántos médicos somos? ¿Cuántos debemos ser? ¿Qué especialidades tenemos? ¿Cuáles deberíamos formar frente a los cambios demográficos de que estamos hablando? Igual con los servicios de salud, o sea, son cosas de planificar a largo plazo que no se han hecho. Y no se ha generado ni una planificación, ni un plan de motivación, formación serio, digamos, de país. Me refiero a un plan de país. Eso no se ha hecho. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué nos está pasando hoy? Colombia tiene por retos alrededor de 145.000 médicos. Graduamos en los últimos años entre 6.500 y 7.000 médicos anuales generales, 1.800 más o menos médicos en especialidades.
Estamos por debajo de los indicadores de la OCDE. En médicos generales, digamos, no estamos tan desfasados, pero en especialistas tenemos un déficit importante y no tenemos ninguna política al respecto. ¿Y qué pasa en tiempos de crisis si no tenemos esa política y no estamos incluyendo al talento humano en salud? Solamente les voy a dar un dato, porque no hay datos consolidados de todos los médicos que están emigrando de Colombia. Pero revisamos, y esto es un dato del Colegio Médico Colombiano, los últimos 3 años, oigan este dato, se presentaron para convalidar título en España 1.150 médicos en promedio colombianos. Hace 3 o 4 años, de ese porcentaje, recibían entre el 30 y 35% eran aprobados. En los últimos 2 años, aprobaron el 90%. Entonces, graduamos 6.500, tenemos un déficit y solo en España, el número tiene que ser mayor, se nos fueron 1.100 y pico de médicos. Entonces, piensa uno, la inversión que se está haciendo como país, no es la inversión de la persona individual. En el escaso talento humano, necesario talento humano, se está perdiendo porque no tenemos una política de largo plazo y los médicos en este momento, en esta incertidumbre, pues buscan otras alternativas. Ahí hay diferentes motivaciones económicas, pero sobre todo lo que nosotros hemos visto es la incertidumbre de no saber hacia dónde va el sistema de salud y cómo es esa política en general. Ahí quisiera, no sé si es posible o tiene datos para que podamos profundizar, ¿qué están reclamando los profesionales de la salud puntualmente, además de esa certidumbre? ¿Tienen ustedes datos de qué es eso que están pidiendo puntualmente? Yo creo que de ese sondeo de opinión nosotros que concluimos, una cosa muy importante y que quiero decir que no es nueva ni es de este gobierno, es crónica agudizada, por decirlo de alguna manera, y es la exclusión de los médicos en la generación y en el involucramiento en la generación de política pública de salud del país. Es decir, los médicos necesitamos involucrarnos en una conversación transparente sobre cómo funciona el sistema, cómo vamos a hacer que los recursos alcancen, qué nos toca poner a nosotros, qué es lo que debemos mirar frente a ese gasto. Ojo, el gasto en salud, ¿quién lo maneja finalmente? Es una pregunta. ¿Y quién lo resuelve? ¿Cómo vamos a dar esa conversación? ¿Cómo vamos a generar una política de motivación? ¿Qué vamos a hacer con el tema laboral de los médicos y de los trabajadores de la salud? Yo siento, tengo que decirlo, que todos los gobiernos han mirado para otro lado con ese tema. La verdad es esa. Y cuando no se mira el problema de frente, ¿qué ocurre? Pues los médicos y el talento humano en salud buscan otros caminos y pierde el país y pierden los pacientes y pierde el sistema de salud. Doctora Velázquez. Gracias. Respecto a lo que dice Clemencia, hay 2 cosas que yo quisiera resaltar. Primero, en parte podría ser responsabilidad de los médicos, porque antiguamente las universidades se enfocaban en formar, en el conocer y en el hacer sobre las enfermedades. Las universidades no tenían clara la responsabilidad de educar sobre el sistema, sobre cómo funcionaba el sistema. Y nosotros mismos en algún momento permitimos que el sistema lo manejaran agentes externos a los profesionales de la salud. En este momento nosotros tenemos clara la responsabilidad de formar médicos que puedan obrar dentro del sistema de salud colombiano, en el marco del sistema de salud colombiano, que sepan sobre atención primaria en salud y que sean médicos resolutivos. Pero antiguamente no ocurría de la forma como ahora lo estamos haciendo. Entonces es importante entender que el médico tiene un papel fundamental en las decisiones que se tomen, pero muchas veces ellos mismos, por la falta de conocimiento, se apartan de esas decisiones y prefieren actuar en sistemas que estén mucho más organizados y que sean mucho más estables. Es decir, para ser escuchados se necesita un liderazgo, sin duda alguna, basado en conocimiento, y por eso precisamente estamos hablando del papel de los médicos, que debe trascender sin duda y debe cambiar
más allá de la atención clínica tradicional. Doctor Carrasquilla, usted mencionaba, hemos hecho propuestas y todas esas propuestas en la búsqueda de que no se escape el talento, de que no se sientan en incertidumbre y demás. Se acaba de proponer casi que hay que hacer también de la mano una reforma a la educación en salud. Ustedes como una entidad, como una institución de las más antiguas, si no la más antigua científica del país, como un órgano asesor además del gobierno, ¿ustedes se sienten con capacidad de incidencia en las decisiones que se están tomando? Gracias, Fernanda, por la pregunta. Sí, somos la más antigua. Ya tenemos 152 años en el país desde que inició la Academia Nacional de Medicina. Ciertamente, como anoté anteriormente, nosotros sí creemos que debemos tener una presencia importante en las propuestas de reforma al sector salud de Colombia. Como ya han anotado las doctoras, el talento humano de salud es el que está enfrentando todos los días la situación de la atención en salud en todos los niveles de complejidad, desde el primer nivel de atención hasta el nivel de alta tecnología, de manera que conocemos muy bien cómo funciona y pensamos que debemos proponer cómo debe funcionar el sistema de salud. Nosotros hicimos una propuesta, que fue una propuesta de ajuste al sistema de salud, preservando algunos logros que se han tenido y que, en opinión nuestra, uno de los más significativos y que no puede perder la población colombiana, aunque ya ha venido disminuyendo notoriamente, es la protección financiera. El gasto de bolsillo que tenía la población de Colombia era el menor de los países de la OCDE, y en este momento ese gasto de bolsillo, que era de cerca del 15%, ya se ha duplicado. Eso es parte de lo que hablamos antes, de la crisis que está teniendo el sistema de salud de Colombia, y por lo cual, como anotó Clemencia, no es de los últimos 2 años, viene en crisis desde hace mucho tiempo y ha tenido necesidad de ajuste que no se ha hecho y que no se han tomado las decisiones para hacerlo. Pero hay otro punto muy importante que anotaron tanto la doctora Clemencia como la doctora María Elena, y es sobre el talento humano y los médicos que estamos formando. No tiene sentido plantear reformas a la salud, al sistema de salud, si no se plantean también reformas a la formación del talento humano en salud. Porque nosotros no podemos preparar talento humano en salud para un sistema que no saben a qué van a salir, cómo van a practicar. A mí me llama mucho la atención la oportunidad que tengo de conversar con estudiantes de últimos años de medicina, y son muchachos jóvenes que empezaron su carrera con una muy importante ilusión, pero que hoy están desorientados, están inseguros, que tienen mucha incertidumbre, no saben a dónde van a salir a ejercer, cómo van a tener que trabajar, con quién van a tener que entenderse, cómo lo van a recibir los pacientes y los familiares. Una cantidad de incertidumbres que se presentan y que tenemos que pensarlo en conjunto, entre prestadores, entre formadores, cuál es el sistema de salud que tenemos que proponer a partir de esta situación que tenemos en este momento en Colombia. Y a la pregunta final, doctora Fernanda, de si nosotros como Academia Nacional de Medicina tenemos algún eco por el liderazgo que debe tener la Academia de Medicina, yo diría que muy parcial, que en ocasiones sí, que hemos tenido oportunidad de discutir con el gobierno partes de la reforma, pero uno sí esperaría que quienes estamos de este lado, viendo la necesidad de los ajustes que tiene que tener el sistema de salud, podamos tener más eco del que hemos tenido. ¿Qué hacemos para que no sea parcial? Esa es la pregunta que se la planteamos a todos, además para que
en medio de eso que tenemos que hacer también se fortalezca la voz de los médicos en ese papel que definitivamente debe cambiar. Doctora Granados, hay que responder a las crisis y usted decía, el sistema debe superar las crisis, eso también, ahí se lee esto de superar los gobiernos. Además de responder a las crisis, debemos garantizar que esto no aumente las brechas. ¿Qué pasa con la innovación, con la tecnología? Ustedes que son además una entidad líder, ¿cómo la tecnología nos sirve para dar respuesta, pero además cómo hacemos para no quedarnos? Indiscutiblemente, la tecnología hay que asumirla con responsabilidad. Con tecnología mejoramos el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes indiscutiblemente. No nos podemos negar a esos avances, pero tenemos que tener en las instituciones unos sistemas de filtro de ingreso de nuevas tecnologías que sea suficiente para responder a las necesidades de los pacientes con costo-eficiencia y evidencia suficiente para que el ingreso de la tecnología se haga. Eso hablando de equipos médicos en general. Pero otra tecnología, estoy hablando en este momento de telemedicina. La telemedicina es una tecnología que hace ya un tiempito entró, que se va a quedar y que tenemos que potenciar. No nos podemos negar a que la telemedicina es la forma de cómo llevar especialidades y conocimiento a sitios lejanos. En nuestro programa de Hospital Padrino lo conocemos perfectamente, que es la forma en cómo le podemos ayudar a hospitales muy lejanos a poder tener sistemas resolutivos. ¿Cuántas instituciones apadrinan ustedes? Tenemos 363 instituciones apadrinadas en todo el país, en donde los médicos que están en esas instituciones pequeñas, la gran mayoría públicas en regiones apartadas, son entrenados por médicos nuestros y eso produce una satisfacción en los médicos adicional muy importante. Esa es otra forma de mantener el talento humano. Y posterior a esa educación, esos hospitales quedan conectados con la fundación a través muchos de tecnología muy básica y básicamente es chat por WhatsApp, pero a través de eso se resuelven los problemas de los pacientes allá y hemos podido disminuir la remisión de pacientes en un 50%. La capacidad resolutiva de ellos se mejora. La responsabilidad nuestra es que 24/7 sean respondidos los chats, que son alrededor de 800, y nosotros tenemos que proporcionar el mecanismo para que existan las personas que ven los chats, que llaman los médicos, que existan los médicos de consulta, y en esa forma creo que la tecnología, hablando nuevamente de la tecnología que es la telemedicina o los celulares, tiene que ser involucrada. Es muy importante en este momento que esa tecnología, y ahí hay un poquito de tensión con los médicos, sea una tecnología que cumpla con los requisitos que requiere la institución para proteger sus sistemas de información. Entonces hay muchas nuevas tecnologías que quieren entrar, muchas de ellas de inteligencia artificial, que tenemos que filtrar y frenar porque sí es necesario que cuidemos en la ciberseguridad, los datos, probablemente hablando nuevamente de los activos no tangibles, los que no se ven en los balances de las instituciones, el talento humano, pero el otro son los datos. Entonces, los datos los tenemos que proteger y cualquier tecnología que llegue debe estar alineada con políticas de ciberseguridad suficientes. No hay que temerle a la tecnología, hay que saberla utilizar, pero hay que saber los riesgos que se tienen con ella. Y eso va a redundar en el mejor ejercicio y facilitar el ejercicio de los profesionales de la salud, del talento en salud. Total, va directamente relacionado con lo principal, que es el bienestar de los pacientes, pero en segundo lugar, si yo le facilito al médico con estas nuevas tecnologías, el trabajo con los pacientes van a tener mucho más tiempo de realmente tener esa interacción que es necesaria aunque exista la tecnología. No quisiéramos tener más médicos todo el tiempo escribiendo en el computador y nunca mirando a los ojos a los pacientes. Esa
parte de volver a lo fundamental y de volver a esa relación médico-paciente, tenemos que potenciarla y utilizar la tecnología para poder tener tiempo para eso. Mantener esa humanidad, que eso también es otro reto, muchos retos, muchos desafíos, pensémoslo como muchas oportunidades. Se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar pasar esto porque tiene que ver con ese bienestar del talento en salud, y es que se acaba de aprobar una reforma laboral. No he escuchado hablar puntualmente del talento en salud. Les pregunto a los cuatro, ¿resuelve esto la situación del talento en salud, doctora Velázquez? Por ahora no, porque el gremio de la salud es un gremio con unas particularidades muy específicas. Yo creo que lo que se está planteando ahorita en la reforma a la salud no da respuesta a las necesidades de nuestro gremio. Hablo médicos, enfermeras, auxiliares, incluso los administrativos que trabajan con nosotros en el hospital. Como te digo, la responsabilidad desde la universidad, a pesar de lo que se vaya a aprobar y a pesar de lo que pase en Cámara y Senado, es poder entender, poder enseñarle a los muchachos que no es solamente saber y conocer sobre las enfermedades, sino sobre el sistema. Cuando tenemos conocimiento sobre el sistema, como dice el doctor Gabriel, podemos actuar sobre él. Entonces, nuestra responsabilidad como universidad es enterarlos, es permitir que ellos se involucren, mostrarles que la práctica médica va mucho más allá de la formulación y de la cirugía, y poder hacerlos partícipes, poder empoderarlos para que ellos puedan responder a las necesidades actuales del sistema. Doctor Carrasquilla. La pregunta es si la reforma resuelve la situación de salud. De las condiciones laborales del talento en salud. Si resuelve toda la problemática y todas las peticiones que traemos a través del tiempo para el personal de salud. Doctora Fernanda, llevamos casi 3 años discutiendo este proyecto de reforma al sector salud de Colombia. Y creo que el país ha perdido tiempo en discusiones que no eran necesarias ni eran indispensables para tomar decisiones de ajustes al sistema que sí se requería. La implementación de atención primaria, por ejemplo, ya estaba perfectamente definida en la ley 1438. No había necesidad de volver a discutir sobre la atención primaria. ¿Quién iba a discutir la necesidad imperiosa de fortalecer la red pública que se ha venido deteriorando desde hace muchos años? Era necesario fortalecer, es necesario y es mandatorio para un gobierno fortalecer la red pública de servicios de salud. Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando también sobre la necesidad de la formalización de los empleados de salud. No puede ser que particularmente en la red pública la contratación del talento humano de salud sea tan perjudicial para los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, los auxiliares que los contratan. De manera que hemos podido hacer y mejorar nuestro sistema de salud o transformar nuestro sistema de salud sin necesidad de haber tenido discusiones políticas innecesarias para poder mejorar las condiciones y orientados sobre todo a pensar en la salud de los colombianos, no pensar en cómo cada uno se beneficia de esto o lo otro en ajustando un sistema de salud. Entre todos tenemos que, y a eso invitamos nosotros, como Academia de Medicina, como el Grupo de Acuerdos Fundamentales, que lo que tenemos que pensar es en función de la salud de los colombianos, de la salud de las condiciones de salud de Colombia, teniendo en cuenta los cambios demográficos, epidemiológicos, etcétera, y no qué es lo que ha sucedido en estas discusiones, pensando cada uno en el beneficio propio o en el interés propio y no en lo que debe ser común a todos, que es la salud de los colombianos. Doctora Mayorga. No, definitivamente la reforma laboral no resuelve los temas de los trabajadores del sector salud. Sin duda tendrá un impacto económico sobre las IPS y por supuesto sobre algunos trabajadores laboralizados, pues que van a aumentar
un poquito por su porcentaje de recargos nocturnos, pero de ninguna manera le pegan al tema estructural de problema del tipo de contratación, la motivación de la que estamos hablando, cuáles son los incentivos para el personal de la salud, eso no lo resuelve. Entonces, aquí nos falta, tenemos que tener una conversación de país y en eso yo me uno al doctor Carrasquilla, yo creo que este es un tema, 3 temas tal vez yo dejaría, doctora Fernanda, como en el que el país tiene que ponerse de acuerdo y hago un llamado porque es un tema que trasciende incluso los gobiernos, que trasciende la coyuntura y trasciende la crisis y es esa política de talento humano sobre cuál es el talento humano en salud que necesita este país a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos servicios que de acuerdo a los cambios epidemiológicos y todo esto que hemos visto hoy durante todo el día se requieren y con qué recursos vamos a hacerlo? Esas 3 conversaciones tenemos que darlas en un acuerdo de país, más allá de los gobiernos, y voy a permitirme hacer un llamado. Y es que creo que este es un tema que no se le puede entregar a los partidos políticos. Este es un tema de política pública de país, no de partidos políticos. Y tengo mucho temor, por eso aquí puedo hacer psicoterapia aquí en el auditorio, de que esto se vuelva un tema, ahorita que entramos en este periodo de campaña, simplemente titulares de partidos y no un tema de consenso del país, como ocurre en otros países desarrollados, donde la gente puede tener todas las diferencias políticas que reconocemos, pero está de acuerdo en que su sistema de salud tiene que tener unos mínimos que son estos y va hacia allá, independientemente del gobierno que está. Doctora Granados. Muy corto. Yo creo que a corto plazo el problema más importante se soluciona desde el Ministerio de Hacienda. Punto. No hay nada que hacer. Esa es la necesidad inmediata que requieren el talento humano y que requieren las instituciones y que requiere el sistema. Sí se necesitan cubrir los recursos de la atención que se está haciendo en este momento, de lo corriente. Miraremos de dónde se pueden tomar recursos para poder cumplir lo de atrás, pero lo corriente es lo primero. Y posteriormente seguramente se necesitan cambios en el Ministerio de Educación para el talento humano en salud, porque sí se necesitan hacer transformaciones en la educación médica, sin duda alguna, acompañado de una estructura del sistema de salud que le permita a los médicos ejercer con tranquilidad y estar satisfechos y felices. El mejor índice que tengo yo en la institución de que todo está bien es cuando medimos por un externo el índice de felicidad de los médicos y de todos los trabajadores. Porque si ese índice está bien, quiere decir que hay mucho abajo satisfactorio y bueno y potencial para trabajar. Se han mencionado muchas acciones. Una que usted considere prioritaria, urgente, para evitar un mayor deterioro del ejercicio del talento en salud. Asegurar los recursos suficientes en todo el país para que esas personas reciban los ingresos que requieren. Recursos. Doctora Educación Velázquez. basada en el sistema de salud colombiano. Doctor Carrasquilla. La autonomía médica con autorregulación, porque el impacto que tenemos los médicos en el gasto en salud es definitivo y tenemos que ser conscientes de ello. Doctora Mayorga. Generar una política de talento humano en salud de largo plazo, involucrando a los médicos profesionales y trabajadores de la salud. Mensajes claros, contundentes, diálogo, consenso, acompañamiento, políticas, inclusión, pensar en conjunto, involucrarse. Muchísimas gracias, de verdad, a los 4 por el compromiso, por las reflexiones, por las propuestas, pero en especial por el liderazgo y por la resistencia, que eso hace parte de la respuesta que sin duda necesitamos en este momento y la voluntad colectiva, que creo que es lo que estamos haciendo hoy aquí, no solamente para proteger un sistema de salud para nuestros pacientes, sino para cuidar a los que cuidan. Muy buena tarde para todos y gracias. Gracias, doctora Fernanda, por la moderación.